Bien, continuamos con el tema de la ley de Dios, ya que hay una profecía, ya dijimos, que no se la aborda fuera de los adventistas. Las otras iglesias no se dedican a abordar el capítulo 14, por lo menos. No lo he leído, no lo he visto, aunque hay ahora un teólogo judío que va a explicar, dice, todos los capítulos del Apocalipsis, pero hasta ahora que nuestros hermanos, y así los vamos a tratar porque son creyentes, creen en Jesús, pero tienen otras interpretaciones con respecto a otros puntos de vista y doctrinas bíblicas, pero creen en Cristo Jesús. Y le llamamos nuestros hermanos y creemos que muchos de ellos, con la lluvia tardía, que ya la hemos estudiado demasiado, Dios va a convertir y va a haber un solo pueblo. Pero mientras tanto, están apareciendo muchos videos diciéndose en contra de la ley de Dios y en contra de lo que nosotros interpretamos como la doctrina del santuario. Una doctrina para ellos equívoca, y vamos a tener que detenernos y abordar todos esos temas. Y nos detenemos, repito, porque si estamos nosotros, y así lo enseñamos, que estamos nosotros en la profecía de Apocalipsis 14. ¿Y por qué decimos que estamos nosotros? Bueno, el ángel, ya en el capítulo 10, ya dijimos, está hablando que se va a predicar. Otra vez, algo destacable, significativo, y que está apoyado por Apocalipsis 18, cuando baja el ángel con mucha gloria e ilumine a toda la tierra, a todo el planeta Tierra. Entonces hay algo que estamos esperando y que los evangélicos debían estar predicando, y no hablar del rapto y del rapto, y ya todos ellos se van. Según ellos, se van. Y nosotros que no creemos en el rapto nos quedaremos. Y los judíos que no se conviertan, aunque está profetizado que cuando entre la plenitud los gentiles entran ellos, y entonces, pobrecitos, se van a quedar nomás. El capítulo 14 de Apocalipsis es muy importante y nos detenemos, y yo no me iba a detener por el hecho de que nos están atacando tanto por la observancia de la ley y del sábado, que somos legalistas, y como ya lo dijimos, por eso yo les digo de que si necesitamos de varios sábados hasta abarcar una defensa de todo lo que se diga en los diferentes videos, vamos a seguir estudiando por lo menos, calculo, 3 sábados o 4 sábados más sobre la ley. Profundidades a todo el entorno de la ley y de la ley. Entonces, para empezar, voy a ponerles a ustedes en la pantalla varios textos bíblicos. Ustedes habrán visto que en el estudio anterior mencionamos una serie de textos de que somos justificados no tan solo por la fe, sino también por las obras. Y después un listado de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y eso lo dice Pablo en especial, y Santiago un poco. Pero lo que dice Santiago es contundente, y lo que dice Pablo ya es por demás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer juntos para repasar lo que hemos estudiado el sábado anterior. El listado de los textos que tienen que ver con la observancia de la ley y con el juicio ligado a las obras. Entonces, leamos juntos
algunos versículos he añadido para que lo veamos y lo consideremos en este momento juntos. Más por tu dureza, entonces decimos que la imaginación, todos nosotros estamos hablando con los evangélicos y dirigiendo este mensaje a los evangélicos, porque nosotros creemos en la observancia de la ley y en la fe como está dicha por los apóstoles. Pero acá vemos una serie de contradicciones que tenemos que aclararlas. Tenemos que disipar toda esta problemática. Bueno, veamos, más por tu dureza, que está hablando del pecador, sea cristiano o no, pero en especial lo que conoce la palabra de Dios, para nuestros hermanos evangélicos y para nosotros los adventistas, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces, estamos esperando un juicio. Y si no nos arrepentimos y vivimos una vida de pecado, vamos a recibir la ira de Dios en esa manifestación del juicio. Que el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley pecaron, significa los que no conocieron la ley, todos los que no conocieron la ley pecaron, sin ley también perecerán. No porque no la hayan conocido y hayan pecado, se van a salvar. Exceptuando el trabajo que haga el Espíritu Santo, como lo dice Pablo, sobre muchos paganos gentiles, donde el Señor hace que cumplan los mandamientos morales, que los hace morales como para ser ciudadanos del reino. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero todos los que sin el conocimiento de la ley pecaron, sin ley también perecerán. Sin el conocimiento de la ley perecerán. Y todos los que en la ley, conociendo la ley, pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos leyendo juntos lo que hago yo en forma especial, es no presentar un versículo y explicarlo y presentar la postura de la Iglesia Adventista, o como hace lo evangélico, que estamos bajo la gracia, que no estamos bajo de la ley, de que no debemos ser legalistas ni judaizantes y todos esos adjetivos. Hermanos, acá estamos leyendo juntos y lo invitamos a algún evangélico que puede escuchar esto, que esté leyendo. El apóstol Pablo dice, por la ley serán juzgados. Y ahora viene el versículo 13, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores, ¿qué quiere decir hacedores? Lo que la hacen, obedecen, guardan, obran, mas los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuándo? En el día, versículo 16, que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Deben saber los hermanos evangélicos que el evangelio que Pablo predicaba y que dice mi evangelio contiene un juicio. Y que van a ser juzgados por la ley. Y entonces dice que no los que oyen la ley serán justificados, sino los que la obedecen, los que la hacen. Ahora pasamos a la siguiente cita. ¿Y quién dice estas cosas ahora? Santiago. Santiago, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, escuchen los hermanos evangélicos, no lo dicen los adventistas, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y no está hablando de la ley ritual, está hablando de la ley moral, del decálogo, porque a continuación se va a corroborar esto, y ofendiere, el que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos. ¿Qué remedio yo con guardar 9 mandamientos si vivo robando? No me arrepiento, me pierdo. ¿Qué remedio yo con guardar 9 mandamientos y vivo adulterando? Me pierdo. ¿Qué remedio yo con guardar 9 mandamientos y soy un asesino? Y me pierdo.
Por supuesto que como nadie puede guardar los 10 mandamientos a la perfección, tenemos a Cristo, que es lo que vamos a ver enseguida, cómo alcanzamos el perdón. Estos hermanos confunden lo que es la justificación que Dios nos da, el perdón que Dios nos da, con el hecho de guardar la ley. Acá nos muestra el apóstol Santiago que nosotros no podemos elegir un mandamiento para guardar o elegir un mandamiento para desobedecer. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley completa. Y entonces en el versículo 12, él nos invita, el apóstol Santiago, cuando prediquemos y lancemos nuestros temas y videos, que hablemos y obremos, así hablar cuando prediquemos de acuerdo a la ley, y así obrar de acuerdo a la ley, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Vamos a ser juzgados otra vez, lo que dice el apóstol Pablo. Santiago no lo contradice a Pablo, dice lo mismo. Hermanos míos ahora, ya que se habla tanto de la fe y de la gracia, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, cuando viene hablando de las obras del apóstol Santiago, viene hablando de la ley de Dios, del no cometerás adulterio o el no matarás. Está hablando de la ley moral por la ley que vamos a ser juzgados en el día del juicio. Eso quiere decir que está en vigencia. La gracia no ha abolido la ley, la fe no ha abolido la ley. El amor de Cristo no ha abolido la ley sigue en vigencia, pero nuestros hermanos creen que ha sido abolida y ha sido reemplazado por otra ley que ya vamos a ver más adelante. Hermano mío, ¿qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces, yo he dejado algunos versículos, puse el que tiene que ver con esto. Así también la fe, si no tuviere obras, ahí responde, es muerta en sí misma. Se equivocó el apóstol Santiago. Podrá, dice, como dice el apóstol Santiago, no los adventistas, hermano mío, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Qué obras? Las obras de la ley. ¿Podrá esa fe, si la obra de la ley, salvarlo? Bueno, el versículo 17 dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma, que vamos a seguir discutiéndole al apóstol Santiago o a los adventistas que estamos diciendo tal cual lo que dice Santiago. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pasamos a la otra cita. Proverbio 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Queremos orar a Dios teniendo un pecado acariciado que no abandonamos y no queremos guardar ese mandamiento. El que aparta su oído para no oír la ley y oramos a Dios, Dios no nos escucha. Ahí está la problemática que hemos tratado en los temas anteriores, que si nosotros oramos en el nombre de Jesús y no guardamos los mandamientos como dice Jesús, nos escucha el diablo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable, Dios no nos escucha. Y el que está pronto a escucharnos es el diablo y viene la confusión. La siguiente cita. Y como decía, hablando de las obras y de la justificación, no tan solo de la fe del creer, sino también del obrar, y lo dice el sabio Salomón en Eclesiastés, el fin de todo lo que podamos decir, del fin de todo el discurso de este, teme a Dios. Pero ¿cómo hay que temerle a Dios? Guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar su mandamiento. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, otra vez, el juicio.
el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Pero el juicio sobre qué va a girar, sobre la observancia, el hacer, el obedecer del hombre la ley. Y si no la guarda, será condenado. Ahora vamos a las otras citas. Hemos leído el sábado pasado una serie de citas que muestran la ley ligada al juicio y a la obediencia en esta tierra, y de allí seremos juzgados, aptos, aprobados o desaprobados cuando venga Cristo. Pero ahora, en este color rojo así resaltado, vamos a mostrar las contradicciones que encontramos, aparentes contradicciones, y de estos textos que los evangélicos los presentan, pero reiteradamente, para decir de que no tenemos que predicar la ley, que no debemos ser legalistas, que la ley ha sido abolida, que estamos bajo la gracia, que estamos bajo la gracia y la fe sin obras, que no seamos judaizantes. Porque Pablo dijo, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué textos fuertes, hermanos, ¿no? Si nosotros los hemos escuchado en la clase anterior, pero si nosotros leemos en la Biblia y lo miramos bien con oración y los repasamos a los textos, nos vamos a dar cuenta lo grave que señala Pablo acá. Vacíos sois de Cristo, señores adventistas, y esto les da fuerza al evangelio. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, otra cita fuerte en contra nuestra, y la dice Pablo. Y estas citas están, que no se las puso están en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20, porque por las obras de la ley, esta cita es de Gálatas, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué tenemos que predicar nosotros los adventistas? Tanto la ley y obedecer la ley y obedecer la ley. Vamos a la siguiente cita. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente somos justificados por su gracia. Entonces, lo que sostienen los hermanos evangélicos. Versículo 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Fe en su sangre. Para manifestación de su justicia. Necesito alcanzar la justicia por la fe en la sangre de Cristo. Y entonces Dios, atento, ¿qué hace? A haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dejemos de predicar tanto la ley, y dentro de la ley el sábado, judaizando el sábado, legalista que la ley. ¿Ven todos estos textos en rojo, hermanos? Vamos a la siguiente cita. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice allí en Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? A ver si nos podemos jactar como que algo hacemos para alcanzar el perdón. Algo tenemos que hacer para alcanzar la justicia. Tenemos que obrar. ¿Dónde está la jactancia? No nos podemos jactar delante de Dios, porque todo es amor de Dios, gracia de Dios. Por la fe en los méritos y en la sangre de Cristo somos
justificado sin las obras de la ley. Eso es lo que quiere decir. ¿Dónde está la jactancia? No hay jactancia, no puede haber jactancia. Es excluida. Quede clarito, señores adventistas. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Pero ¿cómo era la ley de la fe que estamos viendo en los diferentes versículos? De la fe sin las obras de la ley. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Entonces tenemos que hablar de ley, tenemos que hablar de justificación, de justicia, de hacer, de obrar. Pero en todos estos textos en rojo está mostrando algo diametralmente opuesto. ¿Por cuál ley? De las obras no hables de las obras, no te jactes, sino por la ley de la fe. Y entonces Pablo, en su forma de expresarse, termina diciendo, en una palabra, dejemos de discutir tanto. Ustedes habrán visto demasiados versículos y todos de una manera u otra dice lo mismo, que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Listo, se terminó. Y él dice, bueno, concluimos, fin a la discusión, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Justicia, fe, obra y ley. Son 4 cosas que tenemos que destacar. Pero entre esas 4 cosas hay palabras intermedias que nos están dando una guía, y en esa guía los evangélicos tienen razón. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué el apóstol Pablo se contradice a sí mismo? ¿Por qué lo contradice a Santiago? El apóstol Santiago en ningún momento se dedicó a hablar de una cara A y de una cara Z, sino habló de una sola cara. En cambio, el apóstol Pablo habla de una cara A y de una cara Z. Y esto produce una confusión y hace que hayan habido a través de los siglos millones de evangélicos, a través de los siglos y hasta el día de hoy, que creen de esa manera, como puse con la ley, con el color rojo. Lo hemos estudiado el sábado pasado, lo que yo estoy buscando, que se nos grabe bien en la mente, para saber defender la verdad, porque ¿qué vamos a hacer ahora para solucionar este problema, hermano? Se contradice la Biblia, pero más que decir se contradice la Biblia, ¿qué pasa acá con el apóstol Pablo? ¿Qué tendríamos que hacer con el apóstol Pablo? Hermanos, esto es sencillísimo. No existe tal contradicción para nada. Pero si los evangélicos no entienden, ellos se van a agarrar de estas citas que están en color rojo. Y nosotros los adventistas nos vamos a agarrar de las otras citas que no estaban en color rojo. Y si somos adventistas que no conocemos la Biblia, nos vamos a quedar con lo que hemos estudiado alguna vez y nos hemos convertido, pero sin poder darle explicación a estas otras cosas. Y los evangélicos entienden de esta manera y se convierten y no pueden explicar lo otro. Y entonces salen al aire presentando esta postura. Y nosotros salimos al aire presentando la otra. Y seguimos con los grupos o con la forma de pensar divididos, totalmente divididos. Y esto va a durar, hermanos, porque aunque yo les pueda presentar de forma didáctica, clarita, y convirtiendo en sencillo lo que parece difícil, no ha llegado el tiempo de que millones de evangélicos se conviertan a la ley de Dios. Como a través de los siglos y aún ahora, son pocos los judíos que se han convertido a Cristo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él dará la luz y Él va a convertir, como lo ha convertido al apóstol Pablo, doctor en la ley, doctor en teología, digamos, de aquella época, con una frase
muy cortita toda la teología que puede haber tenido el apóstol Pablo, todo lo que él creía del Antiguo Testamento, de la Torá, defensor de Jehová, a muerte, celoso, perseguía cristianos y hacía matar cristianos. Y cuando le aparece Jesús, tan solo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Listo, se convirtió en águila del alto bíblico. Y se convirtió. Y dejó de creer toda la estantería teológica judía que él podía tener, la dejó de un lado. Y se le abrió la mente y entendía que todo lo que decía el Antiguo Testamento estaba apuntado al Cristo. Y que el Cristo era todo y el todo de todo lo que puede existir en el universo, hasta la salvación. Pero bien, hermano, nosotros vamos a explicar, porque Dios a nosotros nos ha dado la posibilidad de entender estas contradicciones aparentes, pero si no sabemos, son contradicciones, hermano. Entonces vamos a leer una serie de versículos, el que siguen. Si ustedes recuerdan, en Romanos, que estábamos viendo en el capítulo 3, el penúltimo versículo, poneme el anterior otra vez, por favor. El versículo 28 del capítulo 3 dice: así que concluimos, ya está, concluimos, ser el hombre, justificado 1, por fe 2, sin las obras 3, de la ley 4. Concluimos. Pero en el versículo 31 del mismo capítulo, noten lo que dice él ahora, y que yo lo puse en fondo blanco, pero está en el mismo Romano 3. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Entonces, yo pongo un dibujito acá, una hojita. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Deshacemos la ley por la fe, ya hemos visto. Luego concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya está. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera antes establecemos la ley. Pero Pablo, ¿por qué decís tantos, tantas, nosotros llamamos versículos, tantas enseñanzas, mostrando una cosa y después mostrando otra? No, es que la cosa es muy sencilla. ¿Cuán sencilla? Vamos a la siguiente cita. Establecemos la ley. Entonces vamos a hacer un repaso. ¿Saben ustedes? El dragón, con todo respeto a los hermanos evangélicos, se aída contra la ley, contra el papelito este que les mostré. ¿La ven? A las 2 tablas de la ley. ¿La ven? El dragón se aída contra la ley. Y aunque Pablo haya dado una luz que enseguida la vamos a ver, tan sencilla que había sido la luz, pero él enseguece. El dragón fue airado contra la mujer que es la iglesia y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Qué iglesia puede ser descendiente de la iglesia madre que fue la apostólica? Hay una iglesia que tiene una característica igual que la madre, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Por favor, no soporta. ¿Cómo? Guardar, no. Los mandamientos de Dios, no. Y tienen el testimonio de Jesucristo. No, eso no soporta. No soporta el diablo y trabaja, ¿no? Y ahora pasamos a la cita que sigue. Y entonces, en el capítulo 14, cuando se ve el mensaje ya dicho por el ángel 2 veces, en Apocalipsis capítulo 10, que le hemos leído, cuando estaba triste el apóstol Juan, con su aparato digestivo descompuesto, el ángel lo consuela diciéndole: es necesario que otra vez, señores evangélicos, otra vez hay que predicar. ¿Cuándo va a ser esa otra vez? Es necesario
que se predique el Evangelio eterno a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa con el diablo, hermanos? En el capítulo 12 y 7, y el dragón se ha ido contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y los evangélicos, hermanos evangélicos, y ustedes también se molestan, con todo respeto nos insultan, tratándonos de legalistas, judaizantes. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, los que no les gusta el diablo, y la fe de Jesús, que es el testimonio de Jesús. Y esto está relacionado hasta el fin. Versículo 14, y miré aquí la nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Pero antes de eso, en el versículo 11, está hablando del castigo a los que no pertenecen a los que guardan los mandamientos de Dios, que yo puse sobre el versículo 11 del mensaje de los 3 ángeles del capítulo 14, que hay que predicarlo, es el evangelio eterno, que hay que predicarlo a toda nación, pueblo, tribu, lengua, otra vez. Y los que no hagan caso, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Pero acá viene un pueblo opuesto. Después de que Dios muestra que se va a enojar contra una multitud de gente que adora a la bestia y a su imagen, cosas que no estamos estudiando ahora quiénes son, pero en el versículo 12 muestra que este grupo no tiene nada que ver con el otro. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan, señores evangélicos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nos vamos a encontrar, si pertenecemos a ese pueblo, versículo 14, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. El fin del mundo y la venida de Cristo, que viene a buscar a los que guardan los mandamientos de Dios y a separar a los que adoran a la bestia y a su imagen. La siguiente. Ahora el apóstol Juan, digamos así, cobra protagonismo en estas disyuntivas teológicas. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido a Jesús. Bueno, ya está. Vamos buscando una aclaración a todo esto. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido a Jesús, dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 a 4. ¿Cómo sé yo que lo he conocido a Jesús? Si guardamos su mandamiento. ¿Qué le molesta al dragón? El dragón se ha ido contra los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, cuando habla del mensaje de los 3 ángeles que debe ser predicado a todo el mundo, nación, pueblo, tribu y lengua, y cuyo contenido es una salvación eterna, un evangelio eterno para predicarlo a todos, está hablando de que guardan los mandamientos de Dios y se enfrentan con Cristo. Y mientras estamos acá en la tierra, en la forma que yo sé si le estoy conociendo al diablo o a Cristo, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos, si obedecemos, si hacemos, si obramos sus mandamientos. ¿Somos legalistas? No. Esto es natural, normal, es obligación. Versículo 4. Y señores evangélicos, por favor, que el que dice yo lo he conocido a Cristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Hay que guardar entonces los mandamientos? Sí, sigamos viendo. Cualquiera que hace pecado, ya lo hemos mencionado varias veces, pero nuestros hermanos evangélicos tienen que aprender esto, tienen que memorizar, porque ellos hablan y no presentan versículos. Yo me caracterizo en mi tema de presentar versículos y versículos, lo que dicen los apóstoles, que se los lea hasta el cansancio y sea más lo que se lee que lo que pueda decir yo. Cualquiera que hace pecado, señores evangélicos, si la ley ha sido abolida, entonces no hay pecado. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Hay que guardarla? Sí.
¿Y qué dice el versículo 8? Algo terrible, que el que hace pecado, ¿qué es el pecado? Tienen que aprender las expresiones bíblicas. El que hace pecado, ¿qué es pecado, señor evangélico? Transgresión a la ley. El que hace pecado, entonces, transgrede la ley, ¿es de quién? Del diablo. Si yo quiero saber si lo conozco a Cristo y estoy con Cristo, tengo que guardar los mandamientos. Y si no, cometo pecado. Y si cometo pecado, soy del diablo, señor evangélico. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos la justificación por la fe sin las obras de la ley, ¿no? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Llevarnos a la transgresión de la ley, a que aborrezcamos la ley, a que no entendamos cómo guardarla la ley, a que creamos que entonces al estar bajo la gracia somos justificados por la fe sin la obra de la ley. Sí, pero lo dice el apóstol Pablo. Sí, pero ya vamos a explicar que Pablo no quiso decir lo que los evangélicos están creyendo. Sigamos la cita que sigue. Hijitos, dice el apóstol Juan, no os engañe ninguno. Bueno, basta, hermanos adventistas, por favor, ¿no? Porque hay adventistas que enseñan una justificación por la fe falsa, que yo le llamo justificación por la fe, perdonando la expresión, trucha. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo. Que nadie nos engañe, ¿no? El que hace justicia es justo como él también es justo. Como Cristo. Versículo 10. Y en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero qué sencillo. A ver, queremos ser hijos de Dios o del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Listo. La cita que sigue. Luego deshacemos, nuevamente la presento a la cita de Romanos 3:31. Luego deshacemos la ley por la fe de ninguna manera. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Pero, ¿por qué yo menciono nuevamente ese texto? Porque hemos leído una cantidad de textos que muestran que esta ley no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Luego somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Vamos a ver lo siguiente. De manera que la ley esta que molesta tanto a nuestros hermanos, de manera, según el apóstol Pablo en Romanos 7:12, de manera que la ley, la ley, a la verdad es santa. Y el mandamiento santo y justo y bueno. Esta ley es santa, justa y buena. No puede ser abolida. Vamos a ver entonces el texto que sigue. La ley de Jehová, esta, es perfecta, y si es perfecta no se le puede quitar nada, que vuelve o convierte al alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño de entendimiento. El testimonio de Jehová. ¿Y cuál es el testimonio de Jehová? La ley de Jehová es una cosa, es esta, ¿la ven? Es perfecta. Y no está hablando de las leyes rituales, porque las leyes rituales eran imperfectas. Las leyes rituales estaban compuestas del ofrecimiento de animales y derramamiento de sangre administrada por sacerdotes en un santuario terrenal. Todo eso era imperfecto y fue abolido y reemplazada por el santuario celestial a donde está trabajando Cristo, pero en ese santuario celestial hay un verdadero sacerdote que es Cristo y que como ofrenda derramó su sangre, y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora hay una ley perfecta, el pacto perfecto que reemplazó al ritual. Pero ese pacto o ese sacerdocio, ofrecimiento de animales y ministrándose en el santuario, era para que se perdone a los transgresores de la ley de Jehová perfecta. Y cuando dice el testimonio de Jehová, fiel que hace sabio al pequeño, ¿qué está hablando de otra cosa? No, está hablando de lo mismo. Vamos
al texto que sigue. ¿Qué es el testimonio de Jehová? ¿Qué es el testimonio? Y hay muchos, y yo he hablado a través de mi vida con muchos adventistas, y no se dan cuenta qué es el testimonio. Éxodo 31, 18. Y Jehová, es Jehová, que le dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio de la reina. Las tablas yo las he dibujado acá en este papelito, un humilde dibujito. Y le dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de, ¿cómo se le llama? 2 tablas de testimonio. Cuando leamos en la Biblia testimonio, pensemos en las 2 tablas que escribió Dios. Tablas de piedra, imaginemos que estas son escritas con el dedo de Dios. La cita que sigue. Éxodo 32, 15 al 16. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de qué, ¿cómo se le llama? No tan solo se le llama la ley de Dios, que es perfecta, se le llama también testimonio. Y bajó Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, estas 2 tablas que tengo acá yo. De una parte, solo que dice que estaba escrito de una parte y de otra parte, o sea, estaban escritas las tablas de frente y de la parte de atrás, y la otra de frente y de la parte de atrás. Solo que yo les muestro así porque tendría que dibujarla por atrás, de adelante y así, y desde atrás. Pero para simplificar las cosas, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Moisés rompió las tablas, ustedes se acuerdan, Dios le mandó a labrar las tablas, pero no le permitió escribir en las tablas labradas por Moisés. Y en eso hay una lección. Dios no permite que nadie toque su ley. Cuando Moisés labró las tablas, de nuevo, porque las rompió, entonces hace una tabla idéntica a las que Dios hizo, le dio a Dios para que Dios escriba, dice, conforme a la escritura que estaban en las tablas primeras. O sea que los 10 mandamientos no se tocan. Moisés fue y le entregó las tablas trabajadas con sus manos, y entonces el Señor las recibió y escribió los 10 mandamientos tal cual estaban en las 2 tablas primeras. ¿Cómo se le llaman a las tablas? Tabla del testimonio. Y pondrás en el arca, ¿qué puso dentro del arca? El testimonio que yo te daré, o sea, las tablas que Dios le dijo anteriormente, yo te voy a dar el testimonio, que son los 10 mandamientos, las 2 tablas, y la vas a poner dentro del arca. Vamos a la cita. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó la vara en el arca, encima de la cubierta, sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio. ¿Por qué se le llama arca del testimonio? Porque la parte importante del arca era el testimonio, porque en el arca estaba el testimonio, que eran las 2 tablas de la ley, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora, hermanos, toda esta cita que yo le estoy presentando, que la tabla del testimonio como ley o como testimonio puesta en el arca y en el tabernáculo, les presento, memoricen, porque después vamos a ingresar en la parte final, en el Apocalipsis, y vamos a ver estas exactas expresiones que se le muestran al apóstol Juan en visión cuando se acaba el tiempo de gracia. Se le muestra el arca del testimonio en el tabernáculo y el fin del ministerio de Cristo, para que sepamos que Cristo está en el lugar santísimo, que cuando se acabe el tiempo de gracia, y ya está dicho en el Apocalipsis, y el que no lo entendió nomás. Y muchos no lo saben, y estamos en el 2022, y menos los evangélicos. Pasamos al texto siguiente. Entonces, dice el salmista, bienaventurados los que guardan, y ahora ya conocemos esto, ya nos es familiar, bienaventurados los que guardan sus testimonios, las tablas de la ley.
y con todo el corazón le busca. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, porque el testimonio y las tablas y la ley tienen mandamientos, un contenido, 10 mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley se le llama ley. Tenemos que familiarizarnos con este lenguaje bíblico, dicho por los profetas y apóstoles. Versículo 140, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Si no se enseña la ley, no estamos teniendo ni enseñando la verdad. Cercana estás tú, oh Jehová, y todo tu mandamiento, menos el sábado. ¿Quién me autoriza a mí para decir esto? Todo tu mandamiento de las tablas, del testimonio, de la ley, son verdad. Y el profeta David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, quiere decir, hace mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Nunca pensó David, inspirado por el Espíritu, que los 10 mandamientos iban a tener un fin. Y esta ley que estamos hablando nosotros, cuando Cristo estaba en la tierra, reiteró esto que yo estoy presentando en esta tarde. No piensen, señores evangélicos, porque piensan lo que yo les he prohibido que piensen. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Y por qué le sacan el mandamiento del sábado, señores evangélicos? Y ustedes, señores católicos, ¿por qué le sacan el sábado y el mandamiento que prohíbe las imágenes? Versículo 19, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, por no conocer la ley, pero cumplen mandamientos morales de esta tabla, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que hiciere, obedeciere, obrare, guardare, mas cualquiera que, esto que le molesta tanto al dragón y le molesta a nuestros hermanos evangélicos, cualquiera que hiciere, obedeciere, guardare y enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto no habla de la ley ritual, porque si fuese la ley ritual y yo estuviese enseñando que tenemos que ofrecer corderos por el pecado, que tenemos que tener sacerdote y llevar la sangre de los corderos para que se nos perdone los pecados, y que los días festivos de acá y que los días festivos de allá, no sería llamado grande, sería condenado, como vamos a ver enseguida. Acá dice que el que enseñare la ley de Dios, de las tablas, el testimonio, los mandamientos de Dios, seremos llamados, si obedecemos también, porque si enseñamos y desobedecemos, estamos perdidos. Cualquiera que hiciere, obedeciere, obrare y enseñare la ley perfecta, la ley eterna, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces no la ritual, que era imperfecta, estaríamos pecando contra Dios si enseñamos ahora las leyes rituales. Pasemos a la cita que sigue. Entonces el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué era pecado? Ya estamos familiarizados con la palabra pecado es transgresión a la ley. No reine pues la transgresión a la ley en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis a sus concupiscencias. Concupiscencia significa deseos de la carne, pecaminosos. Ahora dice el versículo 15, pues ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo de la ley. Eso es lo que tenemos que entender. Quiere decir que podemos pecar porque no estemos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. En ninguna manera. No tiene nada que ver que seamos justificados por la fe sin las obras de la ley y obedecer la ley de los 10 mandamientos. Vamos a pecar porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. En ninguna manera. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Vamos a dejar
para la próxima charla, pero les voy a relatar con pocas palabras qué es lo que lleva a la confusión. Ustedes habrán visto textos que muestran que hay que guardar la ley de Dios y que es pecado transgredirla. Y que si yo enseño, guardo y enseño esta ley, testimonio eterno, ley eterna. ¿Qué quiere decir? Los evangélicos confunden las leyes rituales, la obediencia de las leyes rituales, con la obediencia de la ley moral. Concluimos ser, eso sí, justificado por la fe, sin ningún tipo de obra, de ningún tipo de ley, ni de las leyes rituales que han caducado, ni de la ley moral que es eterna. Esta ley es eterna. Tal es así que en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22-23, que no lo vamos a leer, que ya lo dijimos varias veces de memoria, dice que así como los cielos nuevos y la tierra nueva permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado por la eternidad. En los cielos nuevos y tierra nueva vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que de esta ley no ha sido abolido ningún mandamiento. Jesús mismo lo dijo. Después nosotros vimos un listado de textos, Jesús dice, no penséis que yo he venido a abrogar esta ley. Ni un tilde ni una jota perecerá. Así que el que enseñare esta ley y la obedeciere, será llamado grande en el reino de los cielos. Sí está en vigencia. Debemos obedecer. Pero hay una cosa sencilla para entenderlo. Y ahora juntamos el listado con los colores rojo y blanco. Blanco y rojo, con todas esas palabritas. Nos perdona los pecados un sacerdote que mate un cordero y derrame la sangre y se presente delante de Cristo. No. Las obras de las leyes rituales han sido abolidas. Bueno, pero nos perdona la obediencia a la ley, nos perdona de la ley moral. ¿Nos perdona delante de Dios si obedecemos? No. Porque la ley que ha sido dada para dar vida, y lo vamos a ver bien en el próximo sábado, somos perdonados gratuitamente por la fe, por la sangre de Jesucristo, sin ningún tipo de obra de la ley, ni por la ley ritual que ha sido abolida, ha sido reemplazada por la ley de Cristo, por la fe en la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo somos perdonados? Miren, hermanos, pero miren, hermanos, ¿qué obra tengo que realizar? Ninguna. No voy a buscar un sacerdote, supongamos que haya sacerdote en tiempo de los cristianos primitivos, todavía estaban los judíos con sus sacerdotes y todavía los judíos ofrecían víctimas a Jehová. Los cristianos dejaban de hacerlo. Nos traslademos para esa época y queremos ser perdonados de alguna transgresión, porque todas esas leyes rituales, ¿para qué fueron hechas? Para que se les perdone a los israelitas las transgresiones de los mandamientos de Dios, de las tablas de la ley. Por eso estaba dentro del arca del santuario, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y los sacerdotes ministraban y traían la sangre y la metían en el santuario, etcétera, etcétera, todos los días del año, y una vez al año entraban al lugar santísimo donde estaba el arca del testamento y todo lo giraba. Esa ley, ese era el pacto imperfecto que fue abolido y reemplazado por el de la sangre de Cristo, y estando Cristo en la Santa Cena, levantó su copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y entonces, por la fe en la sangre de Cristo, ya nos olvidamos de los sacerdotes, del becerro, del cordero y del macho cabrío y de todos los animales, no nos interesa para nada, y del santuario terrenal también. Ahora, hermanos, violamos esta ley
tan solo decimos, por la fe, Padre, he violado un mandamiento de estos, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, qué pecado hemos cometido, qué mandamiento hemos violado. Somos no justificados por la fe sin ningún tipo de obra de la ley ritual. Ahora hablemos de la obra de la ley moral. Vengo yo y cometo un pecado. ¿Qué pecado? Mato, hago de cuenta, o robo. He violado un mandamiento de la ley perfecta de Jehová, la ley que se llama el testimonio de Jehová, hecho por la eternidad. Y ahora la ley tiene facultad para perdonarme, no, hemos leído la paga del pecado de transgredir esta ley es muerte. ¿Y cómo me perdona? Y por la fe en la sangre de Jesucristo, la letra de la ley, y ya vamos a ver en otro estudio, la letra mata, dice el apóstol Pablo. Esta ley que fue dada para darnos vida, si nunca hubiera pecado Adán, Cristo no hubiera venido nunca, ni hubiera muerto nunca. Y hubieran sido como los ángeles, que los ángeles violan la ley de Dios, no. Al pecar nosotros nos hemos degradado, y entonces dice el sabio Salomón, el justo cae 7 veces, si no es de una manera, de otra, pero torna a levantarse. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, somos perdonados, alcanzamos misericordia. Pero la letra de la ley, yo no puedo decirle a Dios, Señor, ahora yo te voy a demostrar que no voy a robar más para que me perdones. ¿Puedo yo decirle a Dios, Señor, yo te ofrezco mi obediencia para que me perdones? No, hermano. La ley no tiene potestad para perdonar ninguna ley, ni la ritual, ni la moral. Y somos justificados por la fe sin la obra de ninguna de las leyes, ni las rituales que fueron abolidas, ni de la moral. Yo no le puedo decir al Señor, perdóname porque yo voy a obedecer. Y Dios me va a decir, te perdono. Transgredo el sábado hoy. Pasa el sábado y le digo, Señor, yo te prometo que el próximo sábado lo voy a guardar para que vos me perdones. No, hermano, eso es pecado. No, viene el sábado siguiente y yo lo guardo bien y el Señor me dice, no, has transgredido el otro sábado, sí, pero yo ahora lo estoy guardando. Es que la ley no te perdona, ni más ni menos. Les voy a dar un ejemplo. Que venga yo y en mi vida mato a una persona X llamada, qué sé yo, Alberto. Y nadie sabe. Y pasa el tiempo y tengo la oportunidad de matarlo a Carlos, de matarlo a Ernesto y otros más, pero digo, no, nunca más voy a matar. Y pasan los años y descubren mi asesinato. Y cuando me llevan a la justicia y me condenan, supongamos que estoy en Estados Unidos y está la pena de muerte, la silla eléctrica, pongámosle, y me quieren condenar y yo digo, un momentito, señor juez, yo no debo ser condenado, porque si bien yo le he matado a Alberto, después he tenido oportunidad de matarlo a Carlos, de matarlo a Ernesto, de matarla a Marta, pero me hice una persona de bien y me di cuenta que eso no corresponde y nunca más maté en mi vida. Y el juez me mira, y lo mira el fiscal, y lo mirará, y dice, este hombre está mal de la cabeza. Señor, usted mató una vez. No, pero yo nunca más maté. Es que la ley no tiene potestad para perdonar a la silla eléctrica. Y entonces viene un presidente, digamos, o alguna autoridad suprema y me indulta. Y por gracia se me perdona ese crimen. He sido perdonado por gracia, pero no por la obra de la ley. ¿Se dan cuenta, hermano? La paga del pecado es muerte. Por eso dice Santiago que ofendir un solo punto de la ley es hecho culpable de todo. Adán pecó, cometió un pecadito, la Eva cometió varios pecaditos, hay que estudiarlo, todo lo que hizo Eva, pero pecó una sola vez y ya esta fue echada del paraíso y se le quitó la vida eterna. Y ahora ellos pueden decir, no, si nunca más vamos a comer del árbol de la vida.
Y Dios le va a decir, perdón, del fruto prohibido. Nunca más vamos a comer del fruto prohibido. Y Dios dice, no me interesa, ya estás contaminado, el día que pecares, morirás. El día que comieres, morirás. Cristo ha tenido que morir para salvarlo al hombre mortal y que es condenado de muerte. Entienden, hermano, que las leyes morales no tienen facultad, si la obedecemos, de perdonarnos, pero una vez que Cristo nos perdona y nos deja limpito como a los ángeles del cielo, como le dijo a la adúltera, que arrepentida en su interior, para no ser apedreada y viéndose ante Cristo, le decía en su corazón, perdóname, Señor, perdóname. ¿Qué le demostró a Jesús que no iba a adulterar? No le demostró nada. Le gemía. El que encubre sus pecados, dijo el sabio Salomón, Proverbio 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo digo, Señor, perdóname, te prometo hacer tu voluntad. Ya está. ¿Con qué obras de la ley? Sino un ejercer de la fe en la sangre de Jesucristo sin la obra de ningún tipo de ley. Romanos 5:1, siendo justificados gratuitamente por la fe, por lo cual tenemos paz para con Dios. Estos hermanos entienden lo que quería decir Pablo. Ahora, una vez que nos ha perdonado, no puedo decir que porque yo estoy bajo la gracia y bajo la fe, Jesús me ha perdonado, bueno, ahora voy a vivir adulterando. Total, Dios me tiene que entender, me tiene que comprender, estoy bajo la gracia y tengo fe en la sangre de Jesucristo. No soy condenado. No, yo soy justificado por la fe sin la obra de la ley. Entonces ahora yo tengo fe y sigo adulterando. Y le pido perdón al Señor y no dejo el adulterio. Y sigo pidiéndole perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y por su sangre, porque soy justificado por la fe, sin la obra de la ley, y entonces yo sigo robando. Y le pido perdón, pero sigo robando. ¿Qué estoy haciendo? Mis pecados anulan el poder de Dios aplicado a mi vida. La paga del pecado es muerte. El que viola la ley es el diablo. El que hace justicia, no te dejes engañar, hermano, dijo el apóstol Juan. El que hace justicia es de Dios. Si yo le pido perdón, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, la perdonó por su gracia. ¿Con qué obra de la ley? Ritual no, moral no. Por la fe en Jesucristo, por el poder de Jesucristo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. A cada uno de nosotros, del justo cae 7 veces, dice el sabio Salomón, pero aún torna a levantarse. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué hacemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces viene capítulo 2, versículo 1, de 1 de Juan. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera violado algún mandamiento, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados. Pero a continuación dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Una vez que el Señor nos ha perdonado, ¿tiene valor la observancia de la ley? Por supuesto. En cada caída tenemos un abogado. A menos que el Señor ya nos vea crónicos que caemos y nos levantamos, caemos porque somos pillines espirituales y ahí es donde Dios castiga.
para purificarnos, para que nos llevemos una vida así antes de condenarnos definitivamente. Y entonces, con las pruebas y las aflicciones, nos ponen en el horno de la aflicción y perfecciona nuestro carácter para que nos llevemos una vida así. Cristo está dispuesto a perdonarnos por la gracia, por la fe, sin la obra de ninguna ley, pero cuando nosotros nos volvemos crónicos o pillines espirituales y elegimos este o aquel mandamiento para vivir transgrediéndolo, ya no hacemos la voluntad de Dios y no tenemos entonces el derecho a ser perdonados, y ahí es donde Dios comienza a probarnos antes de que seamos ajusticiados en el fin de los tiempos. Entonces entiendan, mis queridos hermanos, que ninguna ley tiene facultad para perdonar. Entonces una cosa es: somos justificados por la fe sin la obra de la ley. Entendemos ahora. Por Cristo nada más. Pero una vez que Cristo nos ha perdonado, entonces somos justificados no tan solo por la fe, sino por mi obediencia. O sea que mientras yo esté obedeciendo, estoy justificado. Cristo me dejó limpito. Ahora yo tengo que hacer lo que Cristo le dijo a la adúltera. Ni yo te condeno, pero no sigas adulterando, ¿no? No peques más, deja el adulterio. Y así es en cada transgresión a través de la vida. Caemos, nos arrepentimos, pedimos perdón, luchamos, nos perdona y pasamos un periodo de gracia para que se cumpla lo que dijo, y con esto terminamos, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. Y justificado por la fe nos queda ahora a nosotros la carrera de la santificación, que es una lucha de toda la vida. El justo cae y se levanta 70 veces, 7 veces cae el justo y torna a levantarse, quiere decir 7 veces. ¿Entiende? Cuando Pedro le dijo a Cristo: ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? 7 veces. No te digo 7, sino 70 veces 7. Con eso el número 7 abarca la plenitud del periodo en que el Espíritu Santo logra santificarnos y nos va perdonando mientras nosotros de verdad luchamos por guardar los 10 mandamientos. Violamos la ley, nos perdona, nos deja a la altura de la ley, tenemos que obedecerla. Si la violamos voluntariamente, somos del diablo, víctimas del diablo. Si estamos luchando para guardarla, caemos y le pedimos perdón a Cristo, y por la fe en la sangre de Jesucristo, sin ningún tipo de obra, por la gracia de Cristo, somos perdonados. Con solo decirle: Señor, te confieso mis pecados, te pido perdón, seguiré luchando para guardar tu santa ley. Y esa es nuestra vida, guardar tu santa ley. Ahora yo elijo sacar el sábado, como hace nuestro hermano evangélico. Entonces, el que ofende un solo punto de la ley voluntariamente y nunca lo confiesa, es hecho culpable de la transgresión a la ley completa. Y si tenemos un pecado sin confesarle al Señor, pedirle perdón y abandonar su pecado, es lo mismo que venga la mujer adúltera y le diga a Cristo: Señor, perdóname, pero el único pecadito que yo cometí es el adulterio, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a seguir adulterando, pero todo lo demás lo guardo. El Señor dice: bueno, te condeno, ahora no te justifico nada, te condeno. Pero le está diciendo: vete y no peque más. ¿Han entendido, hermano, qué sencillo que es el tema? No existe la contradicción. Todos los versículos concluyen: somos justificados por la fe en la sangre de Jesucristo, sin las obras de la ley, ni ritual, ni la moral. Con solo decirle: Jesús, he pecado en tal cosa, te prometo obedecer, como vos me estás pidiendo antes que me lo digas, vete y no peques más. Yo te pido perdón, yo voy a hacer tu voluntad. Me perdonó el Señor. Una vez que me perdonó, vete y no peques más. No transgreda la ley. Y entonces la guardo y la guardo hasta que caiga. Llego a caer, pido perdón y vuelvo a guardar y guardo. Y si dejo de guardar, soy del diablo. Si agarro y elijo un mandamiento para violar, soy transgresor de la ley completa y no hay perdón. Gracias por la atención. El próximo sábado, si Dios quiere, continuaremos. Muchas gracias.